Hola, de regreso aquí en los videos. Hoy vamos con una aplicación de lo que es renta fija o renta constante, en este caso, que sería la emisión de títulos de deuda, que serían los bonos. Entonces, vamos a compartir directamente la pantalla con la presentación y recuerden que si les gusta este video, por favor, denle like. Entonces, dicho esto, ya ustedes deben estar revisando la presentación. Comenzamos con bonos. ¿Qué es un bono? No es más que un título o un valor con un plazo, digamos, establecido, determinado, emitido por un gobierno, una empresa u otra entidad financiera que otorga a su poseedor el derecho de percibir los intereses o una renta fija, así como el reembolso, en este caso, del capital prestado. Ejemplo, el gobierno de un país acaba de emitir 100.000 bonos a un precio de $1.000 cada bono, con la condición de pagar unos intereses anuales al 5%, que es lo que se denomina cupón. Estos bonos tienen un vencimiento de 2 años. Entonces, ¿qué información podemos obtener de estos títulos? Bueno, en primer lugar, podemos decir que el gobierno está solicitando un préstamo de, si estás emitiendo 100.000 títulos a un precio de cada título de 1.000, estarías emitiendo entonces o estarías pidiendo prestado 100 millones de dólares. Sobre esos 100 millones de dólares, tú te comprometes a pagar el 5% anual por concepto de intereses. Entonces, al final del primer año, tendrías que pagar el 5% de los 100 millones, que serían 5 millones de dólares. Y luego, al final del segundo año, tienes que volver a pagar 5 millones de dólares, que sería nuevamente el 5% del préstamo solicitado, que es de 100 millones, más el valor facial, que se le conoce así, que es devolver la plata en términos nominales que te prestaron. En este caso, si asumimos que nosotros compramos la totalidad de esos 100.000 títulos, es decir, que nosotros le prestamos al gobierno los 100 millones de dólares, al término de los 2 años, el gobierno nos tiene que devolver el mismo monto en términos nominales de los 100 millones de dólares prestados, y adicionalmente en ese segundo año nos tiene que pagar 5 millones por concepto, en este caso, de intereses. Los bonos, digamos, en cuanto a plazo, no es más que el periodo de tiempo en que el emisor del bono se compromete a pagar el capital. Es decir, ese, digamos, es el plazo o la duración que pudiese tener un título en particular. Entonces ellos se dividen en títulos que están en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Títulos de corto plazo son aquellos menores o iguales a un año. Por ejemplo, en Venezuela tuvimos hace relativamente muy poco tiempo los bonos cambiarios, que eran emitidos a 90 días, es decir, a 3 meses. Cumplía perfectamente con títulos que eran menores o iguales a un año. De mediano plazo, superior a un año, y menor a 10 años. Entre ellos, en el caso venezolano, tuvimos también los bonos. Y en el caso de los largos plazos, son aquellos que tienen un tenor superior a 10 años. Es decir, caso específico de Venezuela, las últimas emisiones que se hicieron en el país sobre bonos soberanos, o bien algunos de PDVSA, por ejemplo el 2026 soberano, el 2034, eran títulos superiores, en este caso en tiempo, a los 10 años. El diagrama temporal, fíjense que porque es una aplicación directa de la renta constante y vencida, básicamente porque los cupones ahora, que serían los intereses que paga el título, es lo que representa la renta constante. La única diferencia que tiene este diagrama temporal que tenían ustedes en rentas es básicamente que si la amortización es única al vencimiento del título, entonces en el último periodo donde culmina, digamos, o donde existe el vencimiento del título, tú deberías devolver, en este caso, el dinero prestado. Y eso es lo que se conoce como el BF, que no es más que el valor facial. Entonces, además del cupón que tienes que pagar, tienes que simplemente devolver la plata, que sería el BF que aparece acá. Entonces, a nivel de notación, cupón se denota con la letra C, no es más que los intereses vengados en un periodo.
BP no es más que el valor presente, BF no es más que el valor facial o de redención, y N no es más que el número de periodo. Elementos a considerar en los bonos, precio de mercado es el BP. Entonces, tú pudieses tener, digamos, en cuanto a precio, no es más que el precio que paga un inversionista en la compra del título. Y este pudiese estar a la par, pudiese ser mayor, que sería, digamos, con prima, o pudiese ser menor, que sería a descuento que el valor principal. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, que si nosotros establecemos como un valor, digamos, facial de 100, el precio pudiese estar por encima de 100, por debajo de 100, o bien con un valor exactamente igual a 100. Ese 100 es lo que ahí coloco como puede ser igual, que es a la par, si está por encima de 100, es decir, que tienes prima, y si es menor a 100 es lo que se conoce como a descuento. Valor facial o valor principal no es más que el valor nominal del título o el valor marcado en el documento. Y de ahí en este caso corresponde lo que comentaba anteriormente. Fíjense que, vamos a buscar acá, un elemento que nos ayuda a entender lo que acabo de decir. Si nosotros buscamos un cierre financiero cualquiera, voy a buscarlo por acá. Tenemos aquí cierre financiero de diferentes fechas. Voy a tomar, por ejemplo, uno del 2016. Van a ver lo siguiente. Vamos a esperar que termine de cargar el documento. Esto lo estoy descargando, o lo pueden descargar directamente de la página del Banco Mercantil. Vamos esperando que cargue. Es información pública. ...30 de junio del 2016. Si ustedes se van a la segunda página, en este caso del cierre financiero, van a ver que hay algo que se llama deuda latinoamericana. En esa deuda latinoamericana se refleja, en este caso, el título, el nombre del título, que sería el bono del país, en este caso que lo ha emitido, cuál es el cupón, es decir, cuál es la tasa que paga ese instrumento por concepto de intereses, y fíjense que es la columna que quiero hacer referencia en este momento, que es la compra. En esa columna de compra, fíjense que allí ustedes pueden apreciar que los precios están o bien por encima de 100 o por debajo de 100. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque se establece, digamos, por defecto, que el valor facial no es más que 100 para la inversión. Y ese 100 que representa, si yo, por ejemplo, invertí $3,000 en un instrumento particular, para mí esos $3,000 representan el 100%. Entonces, estos valores que aparecen aquí están en función justamente de ese porcentaje de la inversión, digamos, que hicimos. Pudiese entonces en algún momento por el precio de mercado estar por encima del 100% o bien puede estar por debajo del 100%. Entonces, la otra columna que tienen, que es la variación absoluta, corresponde a comparar este precio que refleja el cierre de un día con respecto al día anterior y ver si el precio subió o bajó. Y en el caso de la última columna, que es el rendimiento al vencimiento, no es más que si tú mantienes el título en tu poder hasta su vencimiento marcado, entonces el rendimiento que tiene ese título en moneda dura, dado que todos estos títulos están en dólares, sería, digamos, el que se establece en esta columna de este cierre. En términos prácticos, nosotros podemos estimar ese rendimiento de vencimiento con información financiera. Fíjense que, y vuelvo acá a compartir cómo obtienen en este caso ese cierre financiero. Fíjense que si ustedes van directamente a la página del Banco Mercantil,
van a ver justamente la opción de inversiones. En esa opción de inversiones, ustedes pueden chequear la información que les acabo de decir. Esperar que cargue la página. Fíjense que del lado izquierdo del menú está la opción de inversiones. Si ustedes allí hacen clic en inversiones, se les abre esta ventana, le van a dar reportes y en reportes le van a pedir descargar el cierre financiero. Y el cierre financiero que les debería descargar es exactamente igual al que yo acabo de mostrar, solo que con una fecha, en este caso, actualizada. A esperar que cargue el archivo. Un archivo PDF que tiene 3 páginas y en la segunda página está justamente la información que nosotros requerimos. Fíjense que si estamos en deuda latinoamericana, aquí está exactamente la página 2. Fíjense que tiene el nombre del título, cupón, fecha próxima a pagar cupón, es decir, pago de intereses, precio, en este caso medio, que es el precio que aparecía en el otro cierre financiero, como el precio nominal, luego variación relativa y luego el rendimiento al vencimiento. Entonces regresamos una vez más a la presentación. Comparto con ustedes nuevamente la presentación y continúo con la explicación. Entonces, dentro de los elementos, ya sabemos que el precio pudiese ser igual, a la par, mayor con prima o menor a descuento de ese 100 que yo estoy delimitando que es, o estoy colocando como mi valor facial o valor principal. Y ese valor facial o valor principal no es más que el valor nominal del bono, que sería el valor marcado en el documento. Otros elementos de interés, cupón, que es la letra C, no es más que los intereses periódicos calculados sobre el valor facial. Tasa de rendimiento, que sería la I, no es más que la tasa efectiva de ganancias si mantengo el bono hasta su vencimiento, que sería la última columna del cierre financiero. Y la tasa nominal y prima no es más que la tasa que se paga por el cupón, es decir, la tasa de interés, que no hay que confundirla con la tasa de rendimiento si yo mantengo el título en mi poder hasta el vencimiento. Yo pudiese clasificar los bonos de la siguiente manera: en bonos de descuento puro, bono de cupón constante, o lo que se conoce como los bonos indexados o indiciados. Bonos de descuento puro otorga un solo pago a una fecha futura, se compra por una cantidad menor al pago prometido a futuro, y esa justamente es la premisa o la condición básica. No tiene ningún sentido en este caso comprar un título de descuento puro que no te paga ningún tipo de interés, por eso se le denomina bono cero cupón, a un precio de 100 o superior a 100. ¿Por qué? Porque, digamos, la única manera de ganar dinero con este tipo de títulos es que lo compres barato para venderlo, en este caso por encima del precio de compra. En el caso dado que esa es la única manera de ganar dinero por esta vía. En el caso de los bonos de cupón constante, sí vas a tener, digamos, además de la ganancia que pudiese venir por precio de compra y precio de venta, además te van a estar pagando regularmente una tasa que es la tasa de interés. Entonces, en el caso de los bonos de cupón constante, otorga pagos en efectivo no solo al vencimiento, sino también en momentos intermedios y periódicos. Los intereses sobre el nominal son los que se denominan los cupones. Y finalmente los bonos indexados o indiciados, que se utilizan bastante en economías con inflación, digamos, que sea importante, y son títulos emitidos en moneda local. Entonces esos títulos, para que sean atractivos para los inversionistas, lo que hacen es que otorgan unos pagos ajustados según la tasa de inflación medida por, en este caso, el Banco Central o el ente que se encargue de hacer las estimaciones de inflación para esa economía.
Desde el punto de vista de la valoración, los bonos de descuento puro, dado que no pagan interés, es decir, no tienen el comportamiento en cuanto a interés constante de una renta, entonces te queda desde el punto de vista de la valoración que el valor presente será, que es el precio, es igual al valor facial dividido entre 1 más la tasa elevado a la n, donde la tasa que vemos reflejada en la ecuación no es más que el rendimiento al vencimiento. Un ejemplo de esto, considera un bono con valor facial de 1.000.000 y vencimiento a 20 años. Si la tasa de interés de mercado es el 10% efectiva anual, entonces yo pudiese decir que el valor presente o el precio de ese título hoy será 1.000.000 dividido entre 1 más la tasa, que es el 10%, elevado a la 20. ¿Por qué a la 20? Porque son 20 años. Resultado, al hacer eso, el precio hoy debería ser, tomando como valor facial o valor de referencia 1.000.000, 148.644. Si tenemos ahora un título cupón constante, entonces fíjense que ahí el comportamiento que vas a tener sí es exactamente igual al de una renta constante. ¿Por qué? Bueno, porque vas a pagar cupones regularmente. Eso se traduce en que la fórmula te va a quedar que es igual a valor presente, es el cupón, que antes era lo que llamábamos renta, multiplicado por 1 más la tasa elevado a la n, todo eso a la menos 1 y todo eso dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la n. En este componente estás evaluando cuál es el valor al actualizar todos los cupones que esperas recibir a futuro llevado al periodo cero, más el precio, el valor facial, perdón, que es el préstamo que hiciste cuando la amortización es única al vencimiento, una vez que te devuelven la plata al término de ese vencimiento marcado en el documento, debes actualizarlo hasta el periodo cero, que es donde lo estás evaluando. Entonces eso se quedaría como el valor facial dividido entre 1 más la tasa elevado a la n. Todas las I que ustedes ven en la fórmula corresponde a rendimiento al vencimiento del título, la última columna del cierre financiero. Y esta C que está aquí, yo la pudiese hallar, y esta C se calcula como la tasa proporcional, que no es más que la tasa nominal dividida entre la frecuencia y capitalización, multiplicado por valor facial. Es decir, que la C, el cupón, está dado como I nominal dividido entre la frecuencia y capitalización, y el resultado que te dé esa I proporcional lo multiplicas por el valor facial. Ejemplo, considera un bono con un valor facial de 1.000.000 y vencimiento a 5 años. Si la tasa de rendimiento efectiva semestral es del 5% y paga cupones semestrales de $65. Entonces yo pudiese decir que el valor presente o bien el precio del título será igual a ¿quién? Fíjense que el cupón es $65 semestrales. Esa es la unidad al que debo trabajar a lo largo de la ecuación. $65 semestrales que multiplica 1 más la tasa. ¿La tasa está en semestres? Sí. 5%. Elevado a la cantidad de semestres que tiene como duración el título. En este caso son 5 años, equivale a 10 semestres. Todo eso es lo menos 1 y todo eso dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la cantidad de semestres que hay en la operación, que serían 10. Más el valor facial, en este caso 1.000, dividido entre 1 más la tasa del 5% elevado a la 10. Resultado que nos da esta operación, 1.115,83. Este resultado es el que vamos a comparar con el valor facial dado, que es de 1.000. Fíjense que 1.115,83 está por encima de 1.000. Entonces ya yo pudiese decir que eso se vende con prima. Si aquí nos hubiese dado un resultado de 1.000, yo pudiese decir que eso se vende a la par, dado que 1.000 es igual, en precio, es igual al valor facial de 1.000 utilizado. Y si nos hubiese dado por debajo de 1.000, ya yo pudiese decir que se vende en este caso con descuento. ¿Por qué? Porque el resultado en el precio da por debajo de el 1.000, que es el valor facial. Último ejercicio, ¿cuál es el valor de un bono de valor facial $250.000 con pagos semestrales de cupón a la tasa de 6.75% anual con capitalización semestral y vencimiento en 20 años? Si la tasa de interés de mercado es del 10% efectiva anual. Dado que los pagos son semestrales y dado que la tasa de mercado
que conozco, que sería la tasa de rendimiento al vencimiento, es el 10% efectiva anual, tengo que ajustar esta tasa de rendimiento al vencimiento, que es la tasa de interés de mercado, de una tasa efectiva anual, llevármela a una tasa efectiva semestral. Entonces, lo primero que debo hacer es estimar cuál es esa tasa efectiva semestral. Para ello, calculo la tasa efectiva semestral, y eso es 1 más la tasa del 10% elevado a la 1, es igual a 1 más la tasa efectiva semestral elevado al cuadrado. Al despejar de allí la tasa efectiva semestral, no es más que la raíz cuadrada de 1.1, y eso me da 4.8% de efectivo semestral. Es decir, la raíz de 1.1 y el resultado le resto 1. Resultado, 4.88% efectivo semestral. Ahora bien, fíjense que tampoco conozco cuáles son los pagos semestrales, debo calcularlo. Como no conozco los pagos semestrales, aplico la fórmula del cupón, que es tasa nominal dividida entre la frecuencia de capitalización multiplicada por el valor facial. Como no me están dando, en este caso, el monto del cupón, lo calculo. Entonces, 6.75% anual capitalizable semestralmente sería 0,0675 entre 2, multiplicado por el valor facial dado, 250.000. Resultado, 8.437,50. Entonces, ahora sí puedo calcular el precio del título en el día de hoy. Cupón semestral, 8.437,50 dólares, multiplicado por 1 más la tasa efectiva semestral, 4.88%, elevado a la cantidad de, en este caso, semestres que estoy evaluando, que sería 40. Todo eso menos 1 y todo eso dividiendo la tasa por 1 más la tasa elevado a la 40. Más valor facial dividido entre 1 más la tasa, aquí es 0,0488 elevado a la 40. Resultado al hacer eso, 184.345,93. 184.345,93 está por debajo de los 250.000. Entonces ya yo pudiese decir directamente que este título se vende en este momento, en este caso con descuento. Es decir, dado que el precio es menor que el valor facial, simplemente digo que el título se vende con descuento. Espero que esta presentación haya sido de su total agrado. Recuerden, en este caso, suscribirse a mi canal, Ricardo da Silva M. Recuerden también buscarme en las redes sociales como @Ricardo da Silva M, compartir información por allí. Y si quieren más de información de contacto, me pueden ubicar por rdasilva@unimed.edu.be, que es mi correo, al igual que ricardodasilva@gmail.com y ricardasilvam@gmail.com. Una vez más, gracias, y si les gustó, denle like. Hasta pronto.